Bienvenidos una vez más a su rincón literario favorito en Spotify, la última página. Mi nombre es Auri, chicos, ¿cómo están todos? De hecho, esta semana les traigo un episodio interesante. De hecho, tengo un compañero acá, luego les voy a presentar quién es. Y vamos a hablar de uno de los clásicos que es Frankenstein, de Mary Shelley. No sé si lo habrán escuchado, de hecho. Antes de leer el libro ya yo venía como condicionado, vamos a decir, porque he visto muchas películas que han sido inspiradas en este libro, en este clásico, películas de terror, pero creo que muy alejado vamos a decir, de lo que se puede ver en el cine. El libro es un poquito más filosófico. En realidad, chicos, les recomiendo bastante el libro porque es muy diferente de lo que podemos encontrar en el cine. Porque siempre se le nombra, vamos a decir, la criatura de Frankenstein o Frankenstein como al monstruo, pero en realidad la criatura nunca tiene nombre y eso es lo que nos damos cuenta en el libro solamente. El Frankenstein o Víctor Frankenstein es el científico o vamos a decir el creador de la criatura, y creo que a tal punto la criatura fue abandonada, fue como vamos a decir despreciada, que ni siquiera nombre se le otorgó desde el inicio. De hecho, es un capítulo especial hoy porque no forma parte del segmento Chismeando el Libro, un nuevo segmento que he abierto para discutir con otras personas o vamos a decir nuestras opiniones sobre un libro en específico, que es un poquito menos formal. Pero hoy les traigo a un compañero, su nombre es Faustino Medina o Fausto Medina. Me corriges por favor. Es un poeta y forma parte también de la comunidad literaria de Santiago. Trabaja en la UAS y creo que en otro sitio también como profesor. Así que les dejo un momento a Faustino. Sí, así es, Faustino Medina. Mucha gente me dice Fausto, pero el nombre de pila, no, el nombre legal es Faustino Medina. Así que yo encantado, Auri, por tu invitación y aprovecho para saludar a todas las personas que nos estarán escuchando en este interesante conversatorio acerca de esta fascinante obra. Soy docente de la UAS y también de Pucamaima, en Santo Domingo. Por cierto, chicos, Faustino es de hecho un poeta. He leído ya dos de sus obras, siendo Susurros que deambulan por la casa mi favorita. De hecho tiene otra, creo que se llama No jodas tanto, que también lo compré por Amazon. No sé de hecho cómo los chicos podrán conseguirlo, vamos a decir físico. Yo lo conseguí físico por Mariela, una amiga que conoce a Faustino, que me facilitó el libro y bueno, lo compré a través de ella. Pero siento de hecho, Faustino, que también la literatura dominicana necesita un poquito más de apoyo. Siento que nuestra atención se desvía mucho hacia el exterior y hacia las cosas que se están haciendo fuera. Siento que no solo el Estado, no solo el gobierno, sino en general se le debería dar un poquito más de apoyo a la literatura. Siento que todo va siempre hacia afuera, porque tal vez, no sé, ven lo exterior, lo extranjero un poquito más exótico, un poquito más, vamos a decir, como que saben lo que hacen, pero creo que eso sería menospreciar incluso el trabajo que se hace aquí, y aquí sí hay talento, obviamente. Sí, ciertamente. Mi libro está en Amazon. Realmente yo hice muy pocas copias porque, fue de forma independiente y no es fácil trabajar y salir a vender los libros. Entonces hice pocas copias y solo está en Amazon, así que pueden pedirlo por allí y les llega a su casa o al courier, ¿verdad? En donde estén suscritos. Correcto, correcto. Y les repito el nombre del libro, chicos, es Susurros que deambulan por la casa. De nuevo, el otro se llama No jodas tanto, que también está disponible en Amazon. Sin embargo, Faustino, me gustaría saber cuándo en realidad leíste el libro por primera vez y cuál fue la primera impresión que tuviste. Creo que tengo la idea de que, no sé, o había escuchado que también lo recomiendas en tus clases leer el libro por los temas que hay en él. Realmente trabajo literatura en la Pucamaima. En la UAS es más de lingüística, letras básicas, redacción y estilo. En Pucamaima trabajo con realismo mágico y literatura fantástica y allí es donde he trabajado este texto, Frankenstein. Con respecto a mi contacto con la obra, pues
hace aproximadamente 3 años que lo leí por primera vez. Tengo que revisarlo cada vez que trabajo la asignatura, no toca siempre, así que hago revisiones superficiales, si se quiere, para la asignatura, para trabajar específicamente el tema del miedo, que es uno de los elementos recurrentes en esta obra. Así Sí. que, bueno, te iba a decir que cuando lo leí, ya lamentablemente venía con la experiencia de haber visto películas, varias películas sobre el libro, y como tú decías, no le hace justicia. Las películas casi nunca superan a los libros, y esta no es la excepción. Debe ser un libro muy malo para que la película le supere como obra de arte, ¿no? Como obra literaria y como obra cinematográfica. Y bueno, cuando lo leí, pues empecé a mirar posiblemente la idea del monstruo de otra forma. Así que yo creo que el libro me hizo mucho más sensible, ¿no?, a este tema, y, y, y tal vez me puso en el zapato de la criatura que es, si se quiere, el antagonista, o que nos han vendido como antagonista. Pero creo que cumple un doble rol, de hecho, o sea, ese rol de antagonista, pero también al mismo tiempo de protagonista. Más que nada porque una parte de la historia es narrada desde el punto de vista de Víctor y la otra parte de la historia es narrada desde el punto de vista de la criatura. Entonces, creo que cumple esas tiene una ambivalencia de protagonista, antagonista, y creo que uno también se llega a relacionar mucho con la parte del monstruo, en la parte en la que él está narrando la historia, porque la siento un poco más cercana, la siento un poquito más emotiva, la siento un poquito más incluso humana, y creo que Mary Shelley, a pesar de que utiliza aquí el símbolo, vamos a decir, de esta criatura, de este monstruo, en realidad es una representación también del ser humano, y creo que por eso es que nos llega tanto esa parte. Por supuesto, porque todos los vicios que puede tener este ser humano, este hombre hecho, son aprendidos en su entorno. Entonces, eh, él lo que quería era un espacio. Y por eso lleva a cabo acciones atroces que no son, digamos, las ejemplares, pero es porque el mismo sistema le lleva a ese punto. Y me gustaría preguntarte también, Faustino, si en realidad alguna vez te has sentido así como la criatura. O sea, porque, bueno, mencionaste el miedo, pero también creo que uno de los temas que aborda es el abandono. El sentir, por ejemplo, que no eres bienvenido o que no perteneces a ningún lugar. Como tú estabas mencionando, que él lo que quería era un espacio. Entonces, la pregunta es si realmente en tu vida te has sentido así. Sí, por supuesto. Yo diría que todo el mundo ha pasado por esa situación. En mi caso, entiendo que sucedió más cuando era adolescente, si se quiere, y entiendo que es también por la inestabilidad de los adolescentes. Posiblemente esa situación que viví, de ese abandono, no fue tal, posiblemente, pero yo lo sentí como eso. Así que el abandono, el rechazo, es un tema común en los seres humanos, y la obra lo retrata muy bien. Bien, aunque también tengo otra interrogante con referencia a lo que es la primera parte del libro, en la que Víctor nos narra entonces cómo él cómo hizo la criatura, cuáles fueron los motivos por los cuales él decidió empezar ese trabajo. Y creo que también, bueno, no creo, de hecho está como muy evidente ahí la relación que existe entre creador-criatura.
entre creador, objeto creado, Dios, ser humano, porque obviamente está esa relación. Vamos a decir, si lo extrapolamos al ámbito religioso, Víctor entonces sería la representación o el símbolo de lo que sería Dios. Y también y creo que también se relaciona con lo que es la paternidad, la responsabilidad paternal. Ahora, ¿cómo tú ves eso de la responsabilidad moral de la paternidad? Porque realmente al principio Víctor, a pesar de que decide crearlo, luego de crearlo, desprecia su propia creación. Entonces no podemos decir que hay una responsabilidad moral, él no se hizo cargo, vamos a decir, de lo que conlleva hacerse cargo de la criatura, solamente se llevó de la emoción y de la, vamos a decir, vanidad y soberbia de poder crear un ser. Entonces, de manera personal, ¿cómo tú ves ese aspecto? Bueno, evidentemente, tú me haces la pregunta a mí. Yo no tengo hijos eh, por decisión propia, pero si en algún momento tengo algún hijo, debe ser, y espero que sea, por la misma decisión. Y si sucede, pues se debe ser responsable. Uno debe educar a sus hijos independientemente de, de los problemas o de la apariencia, porque son sus hijos, ¿no? Con respecto a la obra ya directamente, entiendo que hay mucha mala fe, es un concepto muy utilizado en filosofía, la mala fe, el asunto de que Víctor siempre está buscando evadir sus responsabilidades. Entonces, yo lo considero un acto de bajeza en ese sentido. El personaje quiere primero ser Dios, quiere crear y lo logra, que bueno, es un gesto interesante, ¿no? Es una acción interesante. Y soberbio también, una acción soberbia. Claro, por supuesto, por supuesto. Pero es interesante porque implica acá creatividad, ciencia, avances, etcétera. Es distópico que, ¿verdad? Que se puedan crear seres humanos a través de esos procedimientos. Ya lo estamos viendo de alguna forma o de otra. Pero el asunto es la irresponsabilidad del personaje. Él lo creó, debió hacerse responsable de su creación, pero él siempre está tratando de evadir, siempre se aleja primero del personaje y luego permite que sucedan cosas atroces por él no tomar una decisión al respecto, una decisión responsable. Él lo que hace es que voltea la cara y deja que las cosas sucedan. Y se pierden varias vidas por esa actitud. Él debió decidir o complacía la petición del monstruo o de la criatura, de la creación, corrijo, o debió informar a las autoridades para que le ayudasen a él, si acciona, si busca ayuda, posiblemente evitaba las muertes, digamos, de su hermano, me parece que también de la sirvienta, ¿no? De la criada, pudo evitar, y luego otras muertes. Entonces él pudo evitar eso si él asume su responsabilidad, pero iba a decir ahorita que hacer eso seguro que iba a implicar cárcel para él y tal vez una condena como la muerte. Entonces él actúa doblemente cobarde. Primero, no enfrenta su creación, no le responde, no le resuelve el problema que él ha creado y luego entonces permite
la muerte de otras personas. O sea que yo creo que Víctor Frankenstein, como padre, como creador, es un sujeto muy irresponsable. Y eso es exactamente lo que proyecta, esa irresponsabilidad que, vamos a decir, podría representar a cualquier padre, a cualquier persona que de hecho haga lo mismo, sin tomar en cuenta si fue accidental o si fue de hecho intencional, porque al menos en lo que tiene que ver con el libro, con la obra, fue algo intencional. Él tenía deseo de crear la criatura, él quería hacerlo y después al final entonces simplemente no quiso tomar la responsabilidad de su propia creación, que no es lo mismo que si hubiera sido de hecho accidental, pero que incluso si hubiese sido accidental, eh, es un acto de irresponsabilidad de igual manera. Pero, como te había mencionado, este símbolo de Víctor en sí, vamos a decir, si lo tomamos desde el punto de vista religioso, representa entonces lo que es el creador o Dios, independientemente de, vamos a decir, la religión. Entonces, en este ámbito religioso, tú de hecho considerarías que Dios ha dejado al ser humano a su suerte, al igual que Víctor ha dejado a su criatura a su suerte. A ver, es que yo no soy creyente, entonces esa pregunta, la respuesta es que nunca ha estado. El Bueno, hombre, el hombre es responsable de su proyecto de vida. Como dice Sartre, el hombre es un proyecto y él debe ir construyéndolo a sí mismo. Entonces, si tú me lo preguntas a mí, yo te digo que hay un abandono desde siempre. no, y obviamente la respuesta va a variar dependiendo de la persona a cual le preguntemos y dependiendo de las ideologías de la otra persona, con cuáles ideologías, digamos, filosóficas o religiosas esa persona se sienta un poco más afín, se sienta un poquito más relacionado o sienta que lo representan un poco mejor. Así que podríamos catalogar la pregunta incluso de nula, porque entonces no habría como un ámbito, no habría como una parte personal y religiosa que explorar. A ver, en la obra sí que está presente esa parte religiosa, con el hecho mismo de la creación y el hecho mismo del temor de Víctor de no decir que ha creado algo, porque para ese entonces, si lo decía, estaría desafiando a Dios, estaría considerándose un Dios y se le iba a considerar un sujeto peligroso. Y lo Sí, iban a matar, lo iban a sí. encarcelar y posteriormente a matar. Bueno, es lo que constituiría tal vez un acto de herejía, creo si no estoy equivocado con el término. Sí, claro, por supuesto. Y está, ese temor a Dios está en la obra de una forma o de otra, ya sea con Víctor que lo desafía o con otros personajes que siempre están respetando, llevando, ¿no? Siguiendo esos preceptos. Ahora, hay otra parte que de hecho me gustaría explorar del libro y que, bueno, que corresponde a una pregunta que puede tener, vamos a decir, un lado religioso o no, pero creo que independientemente de eso, y si lo descartamos, va a tener igual validez, y es con respecto a la naturaleza del hombre. Si el hombre es inherentemente bueno, si realmente desde el inicio es bueno o no. Y creo que me gustaría iniciar respondiéndola yo a la pregunta, vamos a decir mi punto de vista con respecto a eso, y es que al menos en la obra, la criatura, desde su momento de creación, desde el momento en que fue creada, de hecho no refleja ninguna cualidad. Es un ser, vamos a decir, es como un vaso vacío, no refleja ninguna, vamos a decir, cualidad de bueno o malo, sino que a medida que va teniendo experiencia, a medida que va experimentando entonces, se va forjando esa cualidad que obviamente al inicio es muy inocente también y que luego ya cambia a una un poquito más perversa, un poquito más malévola, si se quiere. Y bueno, ese es el punto, creo. Al menos Mary Shelley lo plantea así, de esta forma, a mi parecer, de que realmente no hay una naturaleza, sino que somos, vamos a decir, neutros desde el inicio. El ser humano es un ser social y como ser social va aprendiendo, se va formando. Entonces,
considero que el hombre no nace bueno ni nace malo, sino que va aprendiendo, se va a forjar. Y Sartre, que vuelvo a mencionarlo, habla de esto también. Se discute o él discute el concepto naturaleza humana y Sartre habla del existencialismo. Entonces él se pregunta si el hombre tiene una esencia o qué es primero en el hombre, la esencia o la existencia. Entonces, primero es la existencia. De hecho, creo que lo podemos ver en la náusea también. Eso lo podemos encontrar en la náusea de Sartre, donde la existencia antecede la esencia. Exacto. Entonces, primero tú existes y luego te formas, luego construyes a partir de lo que te va enseñando la sociedad, primero la familia, luego la comunidad, luego la escuela. Tú te vas formando a partir de todos esos elementos que hay a tu alrededor. Entonces no creo que haya un hombre que nazca bueno o que nazca malo, porque si fuese así, el hijo del doctor nace doctor y no sucede. Para hacerse doctor tiene que empezar desde cero y convertirse a través de la experiencia del estudio en doctor. La realidad es que hay dos teorías más que se contrastan, de hecho expresan dos puntos de vista contrarios. Y que bueno, ya vamos a poner esa que acabas de mencionar, esa sartreana, como una tercera vía, como una, vamos a decir, un tercer camino. Y que creo también es el camino que toma Mary Shelley en el libro, porque la criatura al momento de su creación realmente no denota o no refleja ningún tipo de cualidad buena o mala, sino que en base a las experiencias que tiene, es que entonces se va a comportar, él va a reaccionar a esas cosas que le ocurren. Y entonces ya ahí como que es más neutro el asunto. Pero tenemos la teoría, por ejemplo, de Rousseau, en la que él explica en una carta las razones por las cuales él considera que el ser humano es inherentemente bueno y que tiene una inclinación natural hacia el bien, y que es en sí el entorno lo que puede deformarlo y orientarlo hacia las malas costumbres o hacia el mal. Que está totalmente en contradicción con aquella posición de Hobbes en la que nos expresa lo siguiente, que el ser humano es en sí de naturaleza malvada y que solamente se inclina hacia el bien o obraría de manera correcta si se le es obligado por la fuerza. Puede ser por la fuerza de las leyes, o puede ser por una fuerza física, o puede ser por el mismo castigo, pero que naturalmente está inclinado hacia las pasiones y hacia, vamos a decir, lo que es vil. Y creo que esas dos cosas, bueno, a pesar de que quería mencionarlas porque son interesantes, de hecho, mencionarlas, que estos dos autores tienen estas posiciones, a pesar de que en el libro lo que vemos es esta, vamos a decir, esta vía, como acaba de decir Faustino, más sartriana, más neutra de la criatura, que en sí refleja una conducta que se considera mala, pero es el resultado de esas experiencias que tuvo. Pero algo también que es interesante mencionar es que en realidad él también tiene cierta conciencia de lo que hace, porque en sus conversaciones con el mismo Víctor, él también como que refleja o da a entender que en realidad él tiene cierta conciencia de que lo que está haciendo no está bien, que no es incluso una maldad, vamos a decir, inconsciente, que simplemente es víctima de las circunstancias, sino que él mismo es consciente de que no está bien. Él tiene también un sentido, vamos a decir, de la moralidad, tiene una conciencia que lo vamos a decir orientando o que le da a entender a él la naturaleza de sus actos, a pesar de que él elija continuarlos y perpetuarlos. Y bueno, creo que también es por esa necesidad, vamos a decir, que él tiene de ser querido, de ser amado, de ser acogido en algún sitio, porque eso es lo que él quiere hacer. Él quiere que Víctor le fabrique también otra persona con la cual él pueda sentirse relacionado, identificado y otro ser, otra criatura que lo pueda entender también. Y entonces eso me lleva a la otra pregunta. De hecho, si realmente tú consideras que el afecto humano es incluso más necesario que el alimento, porque creo que el ser humano es una persona, como mencionaste, tan social,
que se hace tan necesario y crítico el afecto y relacionarse con otros que a veces yo podría decir que incluso sobrepasa la necesidad del alimento. Estoy de acuerdo, no al extremo de los alimentos, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo. El ser humano necesita relacionarse, que dentro de ese conjunto que implica relacionarse con otros, pues también está el afecto, pero está la compañía, la conversación. Entonces, él lo que quería era eso. Lo que él pide a su creador es eso. Yo quiero una compañera que esté conmigo, que hable conmigo, que no me vea como me ven los demás. Entonces, todo ser humano necesita, porque somos seres sociales y necesitamos estar con otros, escucharles, hablarles. Lo necesitamos. Unos lo necesitan de una forma, otros de otra, pero siempre es lo mismo. No, pero lo menciono más que nada porque la criatura pudo fácilmente irse a vivir solo y convivir, o sea, tener lo necesario para vivir, porque él sabía incluso cómo sobrevivir en la intemperie, pero no decidió hacerlo porque él necesitaba esa reciprocidad, él necesitaba tener, vamos a decir, ese relacionamiento, esa familia también. Y es como nosotros, por ejemplo, que independientemente de la situación económica que tenemos, si no tenemos de hecho alguien incluso para quejarnos, incluso para, no sé, hablar de la situación, nuestra vida sería aún mucho más miserable, independientemente de si la situación económica está bien o mal. Sí, sí, de acuerdo. Pero Necesitamos al otro, necesitamos la otredad. exacto, vamos a decir esa otra parte complementaria que no tenemos, que necesitamos para que llene ese vacío. Bueno, hasta aquí prácticamente este episodio sobre Frankenstein, chicos. Espero que en sí les haya gustado esta conversación, exponer estas ideas, estas opiniones sobre el libro. El libro, de nuevo, se los recomiendo muchísimo. Y muchas gracias a ti también, Faustino, por de nuevo colaborar. Auri, muchísimas gracias por invitarme y cuando quieras me avisa y volvemos a conversar. Sí, claro, definitivamente. Si tenemos tal vez algún otro libro que hayamos leído o simplemente conversar sobre alguna otra cosa que queramos en el futuro. Recuerden, chicos, que también el grupo literario, semiliterario de Santiago tiene un podcast en YouTube que también es administrado por Faustino. Ahí también se debaten temas y se hacen entrevistas a personas interesantes que tienen que ver con la literatura de acá, de República Dominicana también, y de temas que podrían también interesarles, chicos. Así que pueden encontrarlo también en YouTube. El podcast, la última página con A, también está disponible en YouTube. Ese capítulo también estará disponible desde que se publique. Así que hasta la próxima. Chao, chao.